Yo creo que esa crítica es una crítica infundada. ¿Por qué? Porque es que lo propio de cualquier justicia transicional en el mundo es precisamente pues la creación de una justicia que es transicional porque es de tránsito. ¿De tránsito para dónde? Que esto es lo que la opinión pública tiene que entender. De una violación sistemática de derechos humanos como la que ha vivido Colombia, y no solo por causa de la guerrilla, también por causa del Estado, también por causa de terceros, de paramilitares, de industriales. Es decir, es una violación sistemática de derechos humanos. ¿Y qué es lo que se va a hacer ahorita en la justicia transicional? Pues hacer la transición. Y ese mecanismo, ¿cómo se hace? Con una justicia que precisamente por eso es que se llama transicional, porque facilita el tránsito de violación sistemática de derechos humanos a una situación de paz que es la que aspiramos lograr por lo menos en algunos años. Entonces, que se dice que se va a cambiar algunas funciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues claro, obvio, como dirían popularmente, bobada grande, es que de eso se trata. Pero no es más que lo del conflicto armado, o sea, la Corte Suprema sigue teniendo sus funciones aún más, y lo dijo el nuevo fiscal, que se me hizo muy interesante el análisis que él hacía. Él decía que mal que bien esto iba a ser muy positivo para la justicia. ¿Por qué? Porque se aislaba de la justicia normal, la de todos los días, la de hace años, se aislaba un tema muy importante y les iba a permitir concentrarse en los demás. Por ejemplo, usted ya sabe que va a tener muchos más fiscales que van a poder estar trabajando en temas de corrupción, que van a tener en delitos de discriminación, que van a poder trabajar en todo lo que es contratación estatal, y eso va a dar al contrario un plus, creo yo, a la jurisdicción ordinaria. En síntesis, ¿qué es lo que queda aquí? La jurisdicción ordinaria no decidirá los casos que tienen que ver con el conflicto armado, los cuales van a pasar a la Jurisdicción Especial para la Paz. Bueno, lo primero es que experiencias previas en otros conflictos no hay como existe acá. Este documento de justicia transicional para la paz es el primer documento de esta envergadura, de esta naturaleza que hay en el mundo. En ese sentido, Colombia está siendo pionera. Ahora, el mecanismo que se anunció por parte del gobierno y de la FARC-EP es un mecanismo que ojalá funcione, ojalá acepten las personas que se han escogido, porque ese mecanismo es hijo del artículo 68, del numeral 68 de la justicia, del texto de justicia transicional que salió el 15 de diciembre del año 2015. Y le digo que ¿por qué es el hijo? Porque allí se sentaron las bases de lo que se está diciendo ahora. ¿Qué bases se sentaron en ese momento que se están respetando? Una primera base, que los que hicimos ese documento no podíamos ser jueces y magistrados de justicia, o sea, Cepeda, Cáceres, Enrique Santiago, personalmente yo, Álvaro Leiva, Martínez, no podíamos ser. Pero lo segundo que se dijo fue que ninguna de las partes directamente podían escoger a nadie. Y eso, entre otras, acaba otra de las grandes mentiras, de las 1000 mentiras que no sé si no decir la oposición, que la guerrilla va a nombrar a sus jueces. ¿Cuántas veces el país no oyó decir eso, por favor? ¿Y eso es para qué? Para decir el colmo, los guerrilleros se impusieron, doblegaron al gobierno. No, eso nunca ha sido así. La guerrilla nunca iba a nombrar a sus jueces, ni nunca los va a nombrar. ¿Por qué? Porque el mecanismo que se dijo desde diciembre fue: la guerrilla con el gobierno se ponen de acuerdo, no para nombrar directamente, sino para crear el mecanismo en virtud del cual se van a nombrar a los jueces. Que eso fue lo que se anunció. Se pusieron de acuerdo en 5 personas que ojalá acepten, si no, pues se cambiarán por otras, que den confianza, que son el Papa, las Naciones Unidas, ICTJ, Corte Suprema de Justicia y Universidades Públicas. Si eso se acepta, ¿qué va a significar? Que van a tener que nombrar cada una de esas 5 personas que acabo de mencionar, tendrá que nombrar un delegado. Y entre los 5 delegados de las 5 personas o instituciones que acabo de nombrar, van a nombrar a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, ¿qué le digo en síntesis? Uno, no es
un nombramiento hecho por ninguna de las partes como corresponde a una negociación en donde se debe buscar y apoyarse en terceros imparciales y respetables para que hagan este nombramiento, que es uno de los más importantes entre otras que hay, porque finalmente las instituciones son lo que son las personas que la conforman y vamos a depender de quiénes van a ser magistrados allí, pero creo que el mecanismo que se diseñó es un mecanismo idóneo. Lo que quedó es que ellos son autónomos en decidir el mecanismo, cómo harán la convocatoria. Pero por lo que se anunció también en el texto en el cual se decía estos 5 nombres, sí quedó claro que va a haber una convocatoria pública en donde van a tener que participar la gente que quiera lanzarse como candidata, reunir los requisitos, ¿cierto? Como cualquier otro, mejor dicho, esto no va a tener, en ese pedacito esto no va a tener nada de novedoso. Lo que hay que esperar es, primero, que las personas designadas acepten y nombren su delegado. Si no aceptan y nombran su delegado, ¿qué se hace? Pues se cambia. Si el Papa dijo que no, pues ahí se buscará a qué persona lo pueda reemplazar, ¿cierto? Pero lo más importante, lo primero es que acepten. Lo segundo, que nombren cada uno su delegado. Lo tercero, que esas 5 personas delegadas se junten entre ellas para decir cómo va a ser el nombramiento que van a realizar y establecer el procedimiento, las convocatorias públicas, los requisitos, los términos, etcétera. Yo creo que son bastantes e interesantes, y de eso se trata, entre otras, cuando se crea una jurisdicción. Es como cuando se creó la tutela, todo el mundo se preguntaba esa vaina ¿para qué sirve? Sí, que para defender derechos constitucionales fundamentales, pues claro, pero ¿y eso qué es? Eso significa que una pareja homosexual puede ir, hace 20 y pico años eso no estaba claro, si una pareja homosexual podía ir o no. Lo mismo va a pasar aquí, que es normal al funcionamiento de cualquier aparato jurisdiccional. O sea, hay márgenes que muchos de los periodistas pretenden que todo esté claro desde ya. ¡Ey, piano! ¿Quién va piano va lontano? Dicen los italianos. Vamos con calma. Porque habrá temas, miren ustedes, por ejemplo, todo lo que es la vinculación de terceros al conflicto armado. Allá hay una sala que se llama Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, que va a ser una sala que va a tener... yo hago esta pregunta, que la pregunto, no voy a dar respuesta. ¿Pueden los parapolíticos entrar a la Jurisdicción Especial para la Paz? Ese es un tema grueso. No estoy hablando de paramilitares porque los paramilitares normalmente no, pero ¿podrá un parapolítico ingresar ahí? ¿Podrán terceros que hicieron financiamiento a la guerrilla? Por ejemplo, esos terceros sí. Entonces, ahí hay un gran margen de discusión y de interpretación que se irá desarrollando caso por la jurisdicción, que irá creando su jurisprudencia. ¿Qué otro gran campo? Hay que decirlo claramente, si no se dice la verdad en materia de dineros que se tiene, ¿eso podrá suponer que tengan que ir a la cárcel? Esa es una gran pregunta que hay por resolverse. Básicamente son ese tipo de preguntas que tendrán su respuesta en su momento determinado y que será responsabilidad de los magistrados de tomarla como lo hace uno cuando uno es magistrado. Miren, lo que tiene que ver con el narcotráfico, yo le diría que depende lo mismo que lo que tiene que ver con el secuestro. Con eso yo sé que no le estoy diciendo gran cosa, pero también le estoy diciendo mucho. ¿Por qué depende? Primero porque eso es potestad del legislador, que fue otro de los grandes logros que quedó en la negociación que nosotros hicimos. O sea, que la guerrilla aceptara que el Congreso de la República sacara una ley con un tema tan sensible para ellos como este, porque ese tema es absolutamente fundamental, pues eso de por sí fue un logro bastante importante. En el tema concreto del narcotráfico, hay unas sentencias de la Corte Suprema de Justicia que admiten que el narcotráfico puede ser un delito conexo cuando se hizo, no para fines personales, obviamente, sino para fines de financiamiento de la rebelión armada. El Congreso bien podría pegarse de esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia y aceptar que ese tipo de narcotráfico, ojo, porque no es ni lavado de activos, no es cuestión de enriquecimiento personal de X persona guerrillera, sino de financiamiento, eso podría ser. En el secuestro, mire, yo le diría que en principio los secuestros graves no pueden ser amnistiados.
pero le reitero, respeto profundamente lo que en su competencia decía el Congreso de la República. Usted también me está preguntando como académico y como persona que ha pensado sobre estos temas. Hay secuestros que yo creo que si es que se llaman secuestros podrían llegar a ser admisibles, pero ojo con lo que estoy diciendo para que no me vayan a tergiversar. Lo que yo estoy diciendo, le voy a poner un ejemplo porque a veces las cosas entran más con los ejemplos. Lo que se llamaban las pescas milagrosas. Yo creo que el país se recuerda perfectamente lo que eran las pescas milagrosas. ¿Qué eran las pescas milagrosas? Paraban 100 carros. 150 carros, ¿cierto? Y empezaban y los retenían durante una hora y media, iban mirando uno por uno a ver cuál era su capacidad económica, en qué carro iban, etcétera, y los que no les interesaba los soltaban. La pregunta es, ¿ese va a ser secuestro? ¿Y se podría ser amnistiable o no? Ahí es donde quiero decirle a la opinión pública que, pues depende. Un caso de esos podría ser mucho más amnistiable que, por ejemplo, el evento de Ingrid Betancourt. Precisamente de lo que se trata es que en los eventos en los cuales ya ha habido condenas, en los eventos en los cuales un militar, por ejemplo, sienta que le mejora mucho su situación yendo a la Jurisdicción Especial para la Paz, quedó contemplado que lo pueda hacer y que la Jurisdicción Especial para la Paz podrá cambiar la sentencia. Eso no es tan enredado como uno aparentemente piensa, porque es que uno dice 110.000 noticias criminales, juepucha, eso me va a caer encima y me va a ahogar. Pero realmente, ¿por qué no va a ser tan enredado? Porque primero, mire un detallito tonto que pusimos en la Jurisdicción Especial para la Paz. No se trata de mandar los expedientes. Lo que se dijo es, se van a mandar la síntesis de los expedientes en programas de software, eso va a ser todo por vía informática, donde la Fiscalía va a continuar haciendo lo que ya está haciendo, que es clasificar esas 110.000 noticias criminales. Sí, y decir, no sé, secuestro, tanto, homicidio tal, violaciones, crímenes de guerra en tal sentido, y esa clasificación que va a hacer la Fiscalía se la entrega en un paquete que va a ser un software de informática, se la entrega al Tribunal para la Paz. Ese regalito que le da, ¿cierto? Ese envío es el punto de partida de la Jurisdicción Especial para la Paz, porque cuando reciba la Jurisdicción Especial para la Paz, cuando reciba esos 110.000 noticias criminales clasificadas por personas, por tipos de delitos, por frentes, por todo lo que se quiera clasificada, ahí va a empezar el tribunal, la Jurisdicción Especial para la Paz, va a empezar a recibirlo, a volver a clasificarlos y a organizar la comparecencia de cada una de las personas que están involucradas, sea guerrillero, sea militar o sea tercero. Sí se va a trabajar de manera conjunta, pero no muy pegaditos. Me explico. Lo que precisamente se trató de hacer es distinguir el ámbito de la Comisión de la Verdad, que es un ámbito donde la gente espontáneamente va a contar cosas, donde se trata de reconstruir la memoria histórica del país. Esa es una cosa, y otra cosa es la parte judicial, que es la de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la relación, lo que usted diga en la Comisión de la Verdad no se va a poder utilizar en términos de justicia en la jurisdicción transicional, para que la gente precisamente vaya más libremente allá, ¿cierto? Eso no quita que quedó establecido en el acuerdo que cuando el Tribunal Especial para la Paz considere que puede pedir y solicitar información de la cual dispone la Comisión de la Verdad, pues la pide y la Comisión de la Verdad la ayuda, pero ahí se tendría que judicializar las cosas que se vayan a utilizar. Que lo es, yo diría que lo es y no quiero ser peyorativo con la Comisión de la Verdad. Lo que pasa es que lo es porque es que aquí esta jurisdicción, a diferencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, es que es la que va a imponer las sanciones.
y la que va a mandar a quien sea, desde Timochenko hasta el último guerrillero o el general o el soldado, le va a decir: usted me va 5 años, 8 años para tal sitio, usted queda preso, usted. Entonces, obviamente, por ser la Jurisdicción Especial para la Paz la que va a imponer las sanciones y a las cuales se van a someter todas las partes del conflicto en materia judicial, que eso fue un gran logro de la negociación, pues obviamente hace que sea más importante, sin quitarle el valor de memoria histórica fundamental que va a tener que desempeñar la Comisión de la Verdad. Es que la gente tiene en su lo que se llama el colectivo social, la psiquis social de una comunidad, se tiene muy arraigado una idea que es errónea. Es errónea por lo menos doctrinariamente hoy en día, y es que se considera que la única prisión, la única pena, la única sanción es la prisión. Y eso no es cierto. Eso no es cierto hoy en día de lejos. De lejos no es cierto. ¿Por qué? Porque esta filosofía de la gente, que es una filosofía que considera que la pena tiene que ser retributiva, o sea, usted cometió un delito, yo lo quiero ver preso en la cárcel, lo quiero ver sufriendo, lo quiero ver expiando su culpa, su delito. Eso proviene mucho de lo que fue la ley del talión. La ley del talión es el origen primero de la justicia retributiva, que era ojo por ojo, diente por diente. Entonces, esa mentalidad es la que sigue conservando muchas veces la gente, que tiene esa necesidad de venganza, digamos, ¿sí?, a través de las penas, y por eso ponen estándares que en algunos países los ponen peor. Por ejemplo, en Estados Unidos es pena de muerte, o en China, ¿cierto?, en donde están y lo matan, que eso por fortuna no existe en Colombia. Pero lo que le quiero decir es que las sanciones son de múltiples tipos, que puede ir desde la pena de muerte hasta impedirle salir del país o salir de su casa. ¿Qué se hizo aquí? Y por la razón por la cual yo no creo que haya impunidad. No se fue ni para el extremo de decir pena de muerte o prisión, pero sí quedó la prisión. Es que eso es otro tema en donde engañan. ¿Sí? Aquí, guerrillero que no diga la verdad, miembro de la fuerza pública que no diga la verdad, tercero que no diga la verdad, se va para la cárcel. Eso está claro. Y se va entre 10 y 20 años, que eso no es cualquier bobada. El que no diga la verdad. Pero como lo que se buscó fue privilegiar precisamente la memoria histórica del país, que sepamos qué pasó en el conflicto armado, cómo se dieron, qué pasó con mi hijo, dónde lo enterraron, dónde lo mataron, todo eso, ¿cierto? Si eso se permite, entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Que allí va a haber sanciones impuestas por sentencias. Sentencia firmada por jueces, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autorización de la ley. Se sentencia: la persona Pedro Pérez no puede salir durante 7 años de la vereda chiquitica tal, ¿me entiende? Y va a tener que estar haciendo tales tipos de trabajo, por ejemplo, de minado, sustitución de cultivo. Si eso no es una sanción, por favor, entonces, ¿eso qué es? Es que ni siquiera estoy hablando que no pueda salir del país. Es que estoy viendo que se va a restringir la libertad de domicilio y de movimiento entre 5 y 8 años, y esa es la sanción más suave, ¿sí?, que de todas maneras, sin lugar a dudas, se trata de una sanción. Entonces, la gente que dice que este sistema creó impunidad, yo creo, con todo respeto, que eso no es cierto. Por 2 motivos no es cierto. Uno, porque siempre va a haber sanción, siempre. Es decir, Timochenko va a tener que ir ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Timochenko, Iván Márquez, todos, Álapes, van a tener que ir ante los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso ya de por sí muestra que simbólicamente no hay impunidad. Porque cuando usted va ante unos jueces, para algo es, no es para ir a contar chistes. Entonces, si usted va a ir ante estos jueces, ¿usted qué es lo que va a hacer? Va a empezar a ver si cuenta la verdad o no la cuenta, pero entre otras los jueces van a tener cómo confrontarlo. Ojo, señor, usted no me está diciendo la verdad, usted sí estuvo en el secuestro de la María. Y si eso llega a pasar, sale de la ruta de la verdad y se va para la de la mentira, y ahí llega hasta 20 años de prisión. Mire, las conclusiones más relevantes del estudio de Ruth y Teitel, que en efecto está publicado en la Universidad Externa de Colombia, es
que tanto a nivel nacional como convencional de Corte Interamericana de Derechos Humanos, como internacional, que en esos 3 niveles que ella analiza en ese artículo, el tema de justicia transicional en Colombia pasa tranquila los estándares que existen en esos términos. Es decir, el mensaje de Ruth y Teitel es sencillo. No tienen la razón los que pregonan al decir que esto no va a pasar los estándares, que vamos a caer en la Corte Penal Internacional, que esto viola todos los tratados internacionales, porque eso no es cierto. Es que ya lo han dicho varios doctrinantes internacionales que han analizado y que consideran un ejemplo este texto de justicia transicional. ¿Cuándo yo creo que sí podría caernos en la Corte Penal Internacional si esto no funciona? Claro, ahí sí. Si esto no funciona, si no sirvió para nada la Jurisdicción Especial para la Paz, si no fueron los guerrilleros, si no fue nadie, si todo terminó siendo una payasada, pues obviamente que en ese momento la Corte Penal Internacional tendrá posibilidad de coger los casos, pero estoy seguro que eso no es lo que va a pasar en Colombia.